Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Lina, nutricionista y dietista. Y hoy en este video les voy a mostrar cómo se debe hacer el cálculo de calorías y cómo se deben repartir los tres macronutrientes en una dieta saludable, es decir, las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Espero que sea muy comprensible para ustedes, para que aprendan a tomar decisiones más informadas. Comencemos. Hablemos primero de las calorías. Las calorías son la energía que nuestro cuerpo requiere para cumplir todas sus funciones vitales, tanto latido del corazón, respiración, etcétera, como las actividades adicionales que realizamos. Por eso es tan importante hacer actividad física para aumentar ese consumo o ese gasto calórico. Cada persona necesita un número específico de calorías. Les voy a dejar aquí abajito el link directo a mi página donde está la calculadora de calorías. Cuando una persona quiere perder peso, debe consumir menos calorías de las que le arroja esa calculadora, más o menos 200 o 300 menos, para poder hacer uso de esos depósitos de grasa y perder peso. Por el contrario, si una persona quiere ganar masa muscular y peso como tal, entonces debe aumentar ese consumo calórico. Es decir, a ese valor que les arroja ahí la calculadora le deben sumar 200, 300 calorías, ¿cierto? Esto sería ideal con acompañamiento de nutricionista, pero como aquí yo estoy siendo práctica, les quiero enseñar, quiero realmente que ustedes comprendan mejor la nutrición, entonces no me voy a guardar nada. Por otro lado, una persona que quiera conservar su peso, digamos, una mujer de 1,60 que pesa 60 kilos, tiene un índice de masa corporal adecuado, es decir, tiene un buen peso y quiere seguir así, entonces simplemente se va a comer o las calorías que va a consumir diariamente son las que le arroja esa calculadora, ese numerito ahí. Recuerden que ahí deben poner el nivel de actividad física. Si son sedentarios, es decir, que no hacen ejercicio, que trabajan en una oficina o que se la pasan mucho tiempo en el sofá, viendo televisión, etcétera. O si por el contrario hacen muchísimo ejercicio. Ahí les da, aquí les estoy mostrando, para que ustedes elijan bien ese nivel de actividad física. Las calorías nos las aportan los alimentos y las bebidas. Mucha gente cree que las bebidas no son alimentos y pues de cierto modo sí, entre comillas, porque finalmente la mayoría de ellas, sobre todo las que tienen azúcar o leche o grasa, pues nos están aportando calorías. Ahora, hablemos de los tres macronutrientes. Hay tres macronutrientes, son macro porque los debemos ingerir en grandes cantidades, pues es lo que más debemos comer. Y tenemos las grasas, que por cada gramo de grasa obtenemos 9 calorías, las proteínas, que por cada gramo nos aportan 4 calorías, y los carbohidratos, que por cada gramo nos aportan también 4 calorías. Bien, espero que hasta ahí esté todo entendido. Entonces, cada uno de estos macronutrientes cumple una función en nuestro cuerpo. En el caso de las grasas, ellos cumplen un papel hormonal, ellos son formadores de hormonas y muchísimas otras funciones. Las proteínas son principalmente formadores de tejido, es decir, cuando queremos aumentar masa muscular, la proteína es la que se encarga de formar esos ladrillitos. Asimismo, cuando nos lastimamos, la proteína es la que nos ayuda a cicatrizar, por ejemplo, las plaquetas, ¿cierto? Las enzimas también son proteínas, o sea, que catalizan muchas de las funciones corporales. Y por último tenemos los carbohidratos, que son una maravilla. Yo siempre saco la cara por los carbohidratos porque los están satanizando enormemente y los carbohidratos tienen dos funciones principales. La primera es energética, es decir, son los que más energía nos aportan, pero no tanto como en calorías, sino que es como su función principal. Uno se come una fuente de carbohidratos o un alimento que contenga bastante carbohidrato y la función principal que va a cumplir es darnos energía, o sea, darnos calorías rápidas y cumple un rol transportando muchos de los nutrientes en nuestro organismo. Dentro de los parámetros de una alimentación saludable debemos respetar unos rangos en esos tres macronutrientes. Hablamos que los carbohidratos son la fuente principal de energía y los debemos incluir en un 45 a un 60% de nuestro consumo calórico diario. Ya vamos a hacer el ejemplo, no se me preocupen. Las grasas van de un 25 a un 35% y las proteínas se supone que deben ir hasta un 20%, de un 10 a un 20% deben ocupar ese consumo calórico total del día. En una dieta keto, por ejemplo, se eliminan completamente los carbohidratos
y esto lo que hace es que nuestro cuerpo tenga que usar las grasas como fuente principal de energía, pero esto genera muchas situaciones metabólicas y muchas situaciones en general en el individuo. Por eso es que debe ser acompañada esta dieta por profesionales. No es una dieta que cualquiera puede estar haciendo. No es que a mí no me guste la dieta keto ni que la recomiende. Yo la recomiendo en situaciones específicas, pero a la población general no se la recomiendo porque es una dieta que necesita acompañamiento y necesita conocimiento también, ¿cierto? Además de que en la dieta keto se dejan de consumir otros nutrientes importantes como la fibra, porque hablando aquí este tema, los carbohidratos son los que contienen la fibra. Se recomienda 25 a 30 gramos de fibra diariamente y para esto debemos consumir los granos, arroces, debemos consumir frutas, vegetales y en la dieta keto no consumimos esto, entonces las personas les da un estreñimiento horrible y muchos otros problemas. Por eso entonces yo siempre recomiendo como nutricionista hacerle caso a los parámetros de una alimentación saludable. Es mucho mejor, ¿por qué? Porque incluso podemos perder peso, podemos mejorar todo nuestro perfil lipídico, es decir, triglicéridos, colesterol, HDL, LDL, podemos mejorar la diabetes y en fin, un sinnúmero de cosas. Lo único importante es llevar una dieta balanceada, respetando estos rangos, estos porcentajes y también respetando nuestro consumo calórico, lo que debe ser. Vamos a continuar en esto. Lo que pasa es que es bastante amplio este tema y me voy yendo por un lado, pero no, continuemos. Vamos a hablar de cada macronutriente, ya no de sus funciones, sino en qué alimentos los encontramos. Y aquí viene un aspecto clave y es controlar las porciones. Yo creo que el principal problema de los carbohidratos es que está tan presente en nuestra dieta que es lo que nos está llevando muchas veces a ganar peso, a sufrir pues de obesidad. Y los carbohidratos los encontramos en todas las harinas, en el arroz, los tubérculos como la papa, el plátano, la yuca. Lo encontramos también en frijoles, garbanzo, lenteja, todos estos granos que también aportan bastante cantidad de proteína. Los encontramos en el maíz, la arepa, las tortillas de harina, las tortillas de maíz, los encontramos en las crispetas o las palomitas de maíz también y los encontramos en frutas y verduras. Sin embargo, como las frutas y verduras son tan altas en fibra y en agua, la idea es antes consumir más de estos dos grupos de alimentos que de los otros, como por ejemplo las harinas muy refinadas, o el arroz, o la papa, o en general los tubérculos. Es importante controlar muy bien las porciones por ese lado y aumentar más bien el consumo de vegetales sobre todo y frutas. La recomendación es de 5 al día entre frutas y vegetales. Aquí también entra otro mito y es que no se deben comer frutas en la noche. No, uno puede comer frutas las veces que quiera en el día. Yo no recomiendo como tal el jugo de fruta, porque una cosa es comerse una naranja entera y otra cosa es tomarse el jugo de 3 o 4 naranjas, ¿cierto? Estaríamos perdiendo mucha de su fibra y estaríamos consumiendo más calorías. Y al final del día no se trata de ser tan restrictivo con las calorías, pero sí de ser muy consciente de qué es lo que nos está aportando más calorías y aprender a elegir de manera inteligente. Ahora hablemos de las grasas. Las grasas tienen una gran densidad calórica. Por cada gramo de grasa obtenemos 9 calorías. Entonces, si por ejemplo una persona requiere 1800 calorías, digamos porque quiere perder peso, entonces vas a ver que una cucharada de aceite le va a estar aportando aproximadamente 45, 60 calorías, solamente el aceite. Entonces, hay que tener cuidado con las grasas. Yo normalmente cuando armo un plan nutricional, planifico muy poca grasa como tal, digamos de frutos secos o algo, porque yo sé que la grasa está intrínseca en la mayoría de alimentos o incluso en los métodos de cocción, ¿cierto? Cuando nosotros asamos una carne le echamos un poco de aceite, cuando preparamos unas tajadas usamos un poco de aceite, para el arroz usamos un poco de aceite, entonces digamos que todo eso al final del día nos aporta el porcentaje de grasa que requerimos. Ya quizás completarlo con algunos frutos secos o un yogur griego entero que nos aporta proteína, carbohidrato y también grasa, pero eso se va mirando. Mi punto aquí es que no se afanen por comer grasas y grasas y grasas, así sean grasas saludables, porque pueden estarse pasando de su consumo calórico y ese extra se va a almacenar como grasita, como rollitos. La recomendación aquí es elegir grasas buenas. Las grasas buenas son aquellas que no están saturadas completamente. Entonces,
el aceite de oliva, el aguacate no es una fruta ni una verdura, el aguacate es una fuente de grasa, los frutos secos, sobre todo las almendras, las nueces, y algunos pescados grasos como el salmón son una fuente maravillosa de grasas. Aquí dentro de las grasas saludables encontramos el omega 3, que es maravilloso y está asociado con una buena salud cerebral, una buena salud cognitiva. En el caso de los niños, súper recomendados estas grasas saludables, como les decía antes, en poquita cantidad. Me preguntan muchísimo cuáles son los mejores aceites. El aceite de oliva y el aceite de canola son los aceites que más utilizo. El aceite de oliva en todo, incluso en frituras, que aquí realmente casi no se consumen frituras, muy pocas veces. Pero si, por ejemplo, voy a hacer mi carne, voy a hacer mi pechuguita de pollo, la hago con aceite de oliva. Y de vez en cuando utilizamos aceite de canola cuando ya vamos a fritar, o sea, a sumergir en aceite un alimento. Ahora hablemos de la proteína. La proteína todo el mundo la ama, es lo más popular del mundo. De hecho, todo el mundo dice coma proteína y deje de comer carbohidratos. Pero, ¿qué ocurre? Como les contaba inicialmente, cada macronutriente cumple un rol, cumple unas funciones. Cuando nosotros dejamos de consumir carbohidratos, la proteína va a tener que cumplir con ese papel energético. Le va a tocar ir a pasar a hacer ese papel energético. Por eso es bueno tener ese balance en los tres macronutrientes para que la proteína pueda cumplir su función de formar tejido, de formar masa muscular. Y así los carbohidratos van a cumplir su función de transporte de nutrientes, de aporte de energía. Aquí viene otra cosa importante sobre las proteínas y es que las que mejor se aprovechan son las de origen animal. Todos los productos de origen animal, el huevo es una maravillosa fuente de proteínas, la de mejor aprovechamiento biológico, todas las carnes de res, de cerdo, de pato, de pavo, de pollo, todas, absolutamente todas, tienen un gran aporte de proteína, así como los lácteos, el queso, sobre todo el queso fresco, el yogur griego tiene un gran aporte de proteína, la leche también aporta los tres macronutrientes y tiene un aporte de proteína. Y todos estos productos en general de origen animal se aprovechan mucho mejor. Hay que tener en cuenta aquí que cuando vamos a comer carne, debemos elegirla sin grasa visible, es decir, magra, porque si la elegimos con mucha grasa, pues significa que nos va a estar aportando principalmente grasa, y esta es grasa saturada. La grasa de origen animal es grasa saturada, que no es muy buena para nuestra salud, entonces siempre que vamos a elegir una carne, la que sea, por ejemplo la pechuga de pollo sin piel o el muslo de pollo sin piel, carnita sin grasa que visible y sin grasa, pues incluso hay muchas carnes que son entreveradas, que tienen gran cantidad de grasa, esas son las menos recomendadas. Yo sé que son muy ricas, pero entre más grasa tiene, menos aporte de proteína, más aporte de grasa saturada. Ahora sí vamos con el ejemplo. Este ejemplo está basado en una dieta de 2000 calorías. De hecho, les cuento que 2000 calorías es como el estándar de todas las informaciones nutricionales, de las tablas nutricionales. Les voy a mostrar aquí un ejemplo. Y es que dice, basado en una dieta de 2000 calorías. Entonces, ustedes se van a mi calculadora del requerimiento calórico. Digamos que les dio 2000 calorías también, o 2200 o 2400. Van a ustedes a hacer este ejercicio conmigo. Yo aquí lo voy a hacer entonces con 2000 calorías. Vamos a decir que a esta persona le vamos a dar el 50% de esas 2000 calorías en carbohidratos, porque como les decía, la recomendación es de 45 a 60% de ese valor calórico diario. Entonces, el 50%, es decir, la mitad de 2000, o sea, 1000 calorías. Esas 1000 calorías las voy a dividir por 4. ¿Por qué? Porque un gramo de carbohidrato me aporta 4 calorías. Entonces, si la divido por 4, quiere decir que esta persona se va a consumir 250 gramos de carbohidrato al día. Hagan la cuenta, 250 gramos por 4 les da 1000 calorías. Ahora, revisemos las grasas. Las grasas, digamos que esta persona no está cuidando mucho su peso, todo, entonces vamos a darle 30% de ese valor calórico total en grasas. Dividimos 2000 calorías en 30% o en 0.3 y esto nos da un total de 600 calorías. Ahora, recordemos que un gramo de grasa nos aporta 9 calorías. Entonces, esto nos daría un total de 67 gramos de grasa al día. Está muy bien. Y ahora revisemos las proteínas. Le vamos a dar una buena cantidad de proteína. Entonces, va a ser un 20%, que es lo que nos sobra, porque ya dijimos que 50% de carbohidratos, 30% de
grasas, entonces nos quedan 20%. Ese 20% se lo vamos a dar en proteína. Si multiplicamos 2000 por 0.2, que será el 20%, nos da un total de 400. 400 calorías deben provenir de las proteínas. Entonces dividamos esas 400 en 4 calorías, que es lo que nos aporta cada gramo de proteína. Nos daría un total de 100 gramos de proteína al día. Espero, mis bellezas, que tengan ya más o menos claro todo esto. Aquí esto está buenísimo porque ustedes ya están comprendiendo muchísimo de la nutrición y no se van a dejar llevar por cualquier bobada que escuchen en las redes sociales. Yo aquí les hice unos ejemplos de comidas que deberían pues ingerir para lograr estas 2000 calorías y esta repartición de los 3 macronutrientes. Entonces vamos primero a recordar algunos aspectos importantes. Y es que en el caso de los carbohidratos, cada porción de harina, por ejemplo, que son la principal fuente de carbohidratos, o sea, el arroz, la papa, el plátano, la avena y todos estos, aportan por porción 20 gramos de carbohidratos aproximadamente. En el caso de las proteínas, una porción de carne de 100 gramos, que es pequeña, aporta aproximadamente 25 gramos de proteína. Y en el caso de las grasas, una cucharada de aceitico de oliva o de cualquier aceite aporta aproximadamente 45 calorías y eso se contaría como una porción de grasa. Y en el caso de los frutos secos, una cucharadita de frutos secos me está aportando aproximadamente 45 calorías y una porción de grasa. Ahora miremos entonces bien en estas fotos y en los alimentos que le programé a este paciente imaginario, a ver qué tal. Y me cuentan también en comentarios qué les parece esta planeación. Para el desayuno le planeé una arepa, porque bueno, aquí en Colombia nos encanta la arepa, sobre todo en el eje cafetero y en Medellín. Los paisas pues nos encanta la arepa, entonces una arepa que cuenta como 2 porciones de carbohidrato y que aporta aproximadamente 35-40 gramos de carbohidrato. Un huevo frito puede ser revuelto o entero, frito en un poquitico de aceite de oliva. Una porción de quesito, quesito fresco, entre más fresco mejor, porque mayor es su aporte de proteína y también de otros nutrientes importantes. Ese quesito es de aproximadamente 30 gramos o una tajadita. Lo acompañamos con una porción de fruta, que en este caso le programé papaya, aproximadamente un pocillito, 120 gramos, y lo va a acompañar este desayuno con un café en leche. Leche descremada. ¿Por qué es leche descremada? Porque si ya le va a tomar leche entera, entonces estaría agregando una buena cantidad de grasa. Y la idea es no invertir tantas calorías en alimentos que podemos reemplazar con otros que tienen menos calorías y que también igual nos aportan buena cantidad de otros nutrientes, como en el caso de la proteína y los carbohidratos. Debe ser sin azúcar este café. Aquí hay algo muy importante y es que hay unos carbohidratos simples. Estos carbohidratos simples son los malos para nuestra salud, son los que debemos abolir de nuestra dieta y los encontramos desafortunadamente en las cosas más ricas y que tienen mejor respuesta en nuestra mente, en nuestro cerebro, que son todos los azúcares, los postres y todos esos panes blancos y alimentos muy refinados que se convierten rápidamente en azúcar y que no nos aporta casi nada de fibra. Ahí yo creo que también hay un aspecto muy importante, es que hay que elegir esos carbohidratos integrales cuando se puede, por ejemplo, el arroz integral, la pasta integral, para que no hayan esos picos de glicemia tan elevados, que son los que a largo plazo nos pueden llevar a una diabetes o incluso para las personas que ya tienen diabetes, son muy malos, o sea, pueden realmente complicar la diabetes y llevarlos a cosas muy graves. Entonces, eviten todos esos azúcares simples. Si van a endulzar, endulcen con stevia e incluso sucralosa o con aspartamo. En estos días les voy a hacer un videito sobre endulzantes no calóricos porque yo sé que hay mucha controversia alrededor de estos endulzantes, pero desde la evidencia vamos a hablar de ese tema más a profundidad. Miren entonces el aporte de carbohidratos del desayuno, 46 gramos de carbohidratos, de proteína, este desayuno nos aporta 19 gramos. Miren que no nos tenemos que comer 3 o 4 huevos, como están recomendando muchos en TikTok, sobre todo que es como un desayuno con huevo no es fuente de proteína. Claro que sí es fuente de proteína. Un huevito es muy buena fuente de proteína, sobre todo que se aprovecha tan bien. Y tenemos 14 gramos de grasa. Miren este desayuno que no tiene como tal grasa y nos aporta 14 gramos de grasa, porque obsérvese que la arepa no tiene mantequilla, ni tiene margarina, nada. La arepita sola con el huevito encima si ustedes quieren o el quesito encima. Para la media mañana planeé una fruta que puede ser una manzana,
acompañado de yogur griego. A mí me encanta el yogur griego porque tiene un alto aporte de proteína. En este caso, mejor un yogur griego sin grasa, porque el yogur griego entero tiene un gran aporte de grasa, así como la leche entera. Aquí estaríamos consumiéndonos 28 gramos de carbohidratos, 6 gramos de proteína, bastante fibra porque la manzanita nos aporta fibra, y estaríamos igual manteniendo, digamos que la glicemia muy controladita. Ahora miremos el almuerzo. Ese almuerzo se ve bastante grande, pero no es tan grande. La verdad es que nosotros estamos acostumbrados a comer grandes porciones, y cuando ya como que empezamos a medir, nos damos cuenta que las porciones que estamos consumiendo sí son muy elevadas. Aquí se ve grande, pero la verdad no es muy grande. Les voy a decir por qué. Porque son solamente 100 gramos de pechuga de pollo sin piel asada en un poquitín de aceite de oliva, ojalá. 5 cucharaditas de arroz, eso no es nada, son 100 gramos de arroz, es muy poquito. Ojalá arroz integral, lo mismo que les contaba ahorita, aporta mayor cantidad de fibra, se absorbe menos rápido y aumenta menos esos picos de glicemia. 100 gramos de frijol que nos aporta proteína, pero también nos aporta carbohidratos complejos. Los granos tienen mucha fibra. No coman cuenta de que es que eso no está hecho para los seres humanos, que no lo podemos digerir. Claro que los granos nos pueden caer un poquito pesados porque tienen un gran aporte de fibra y eso es fantástico. Lo que pasa es que nos hemos mal acostumbrado a una dieta muy baja en fibra, y cuando consumimos más carbohidratos complejos y más vegetales, pues sentimos el cambio, sentimos el impacto, sobre todo de nuestro intestino, pero está muy bien, hay que volver a consumir esos alimentos más frescos, más cargaditos de fibra. Y vamos a acompañarlo también con una buena porción de ensalada, la ensalada que ustedes quieran. Tengan cuidado con los aderezos, la mayoría de aderezos son muy altos en grasa, por ejemplo, la salsa César o César y otras salsas, la tártara y estas salsas son muy altas en grasa y nos puede disparar muchísimo el aporte de calorías y de grasa. Aquí nos estamos consumiendo 50 gramos de carbohidratos, 25 de proteína y 18 gramos de grasas. Pueden acompañar este almuerzo con agüita mejor o una sodita saborizada. Recuerden evitar el azúcar, traten de abolir el azúcar de su dieta y van a ver grandes cambios, al menos el azúcar que utilizan para endulzar. Miren la media tarde tan maravillosa, o sea, es un algo. Lo bueno es que cuando uno planea bien la dieta, pensando en las características del individuo, las preferencias, los hábitos de vida, es muy difícil que el paciente no pueda llevar la dieta. Porque miren que en este ejemplo que les estoy dando, no hay espacio para estar ansioso por comer, porque no es una dieta restrictiva, es una dieta muy balanceada que lo mantiene contento y que antes dice como, ah, qué rico, ya va a llegar la hora del algo de la tarde y voy a disfrutarlo muchísimo. Y lo mismo para llegar a la cena. No es como esas dietas restrictivas que uno constantemente está pensando como, tengo una hambre horrible, se siente mal, que voy a... Es que las dietas restrictivas definitivamente no son sostenibles y no son buenas para la salud. Aquí tenemos entonces un sándwich preparado con 2 tajadas de pan, ojalá integrales, nuevamente por su contenido de fibra. Tiene lechuga, tiene tomate, tiene jamón de pavo. Mejor si es con pechuga de pavo de verdad, mantenemos pechuguita desmechada en la nevera, o pechuga de pollo desmechadita en la nevera, o carne de res sin grasa desmechadita en la nevera, y armamos unos sándwiches deliciosos. Está acompañado con una avena descremada, puede ser una avena finés que no tiene azúcar agregada o tiene muy poquito, o una avena que ustedes hagan en su casita con leche descremada nuevamente. Y aquí sí quise agregar unos frutos secos para obtener un aporte de grasa saludable, así como independiente durante el día. Aquí tenemos 49 gramos de carbohidratos, 21 gramos de proteína, muy bueno, y tenemos 19 gramos de grasa saludable. Otra opción también es no comerse los frutos secos y agregarle un poquito de mayonesa o de aguacate a ese sándwich. Aquí en la cena, mucha gente cree que es que en la cena uno no puede comer porque se engorda. Comer en la noche no engorda. Si ustedes les arrojo allá esa calculadora, 1800 calorías, restándole, pues, digamos que si quieren perder peso, restándoles 200 o 300 calorías, si ustedes se comen esas 1800 calorías, van a perder peso. Si ustedes se comen las calorías que le arrojo ahí sin restarle las 200 o 300 calorías para perder peso, entonces van a conservar ese peso que tienen actualmente. Pero no importa si se lo comen por la mañana, al mediodía, en la noche, no coman
de acuerdo a ese número de calorías y van a ver que su cuerpo va a funcionar bien, no van a padecer de hambre y van a perder peso. Sí, se mantienen dentro de ese límite calórico que se pusieron. Lo mismo para las personas que quieren ganar peso, sobre todo masa muscular, que es lo que yo recomiendo, es que si respetan ese consumo calórico que planearon, que programaron, agregándole 200, 300 calorías que quieran, entonces van a ganar masa muscular, no se preocupen. Y tampoco se vayan a comer proteína como locos, porque lo que les explicaba ahorita, sin un buen balance de los tres macronutrientes, la proteína no va a cumplir su función principal. Aquí tenemos en este ejemplo 100 gramos de carne, carne roja o mejor aún si es pescado o salmón. Tengo una pasta tipo primavera porque tiene muchos vegetales, solo un poquito de pasta y muchos vegetales. Y está aderezado con un poquitico de aceite de oliva. Aquí tenemos 54, 28 y 16 gramos de grasa. ¿Qué les parece este ejemplo? Díganme si creen que es posible comer saludable y lograr esos objetivos de calorías y de macronutrientes. Y que sea una dieta sostenible. O sea, es que la nutrición es hermosa, es maravillosa y me parece muy triste que cada vez la nutrición está más restringida, más alimentos satanizados, más demandas de que este alimento es el que deben comprar, recomendando productos súper caros, alimentos súper costosos que mucha gente no puede comprar. Entonces, con este ejemplo les muestro que es posible. Nos rajamos por casi 100 calorías, pero en el día a día digamos que eso se va encuadrando un poquito y se va viendo pues un balance. Es muy importante no bajarse mucho de esa meta calórica o no subirse mucho, por lo que ya les expliqué. Espero, mis amores, que hayan entendido este ejemplo, que aprendan a tomar decisiones más informadas. Si quieren que les hable más a fondo de algún macronutriente o algún aspecto específico, díganme en los comentarios. No olviden darle like, suscribirse a este canal, compartir con sus familiares, con las personas que necesitan aprender de nutrición, que son todas. Les mando un besito.